Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Parece que comieron mucho pavo, porque no es cierto. Bien llenos de bendiciones hemos estado, gracias a Dios. Y le damos muchas gracias a Dios porque podemos verlos a todos ustedes. Es una bendición realmente vernos unos a otros como familia de Dios. Y es algo que quiero mencionarles, es de que en sus boletines ahí tienen lo que son las líneas para poder ustedes poner ahí lo que es el título del mensaje, así también como los versículos que vamos a ver el día de hoy. El título del mensaje de hoy es de protector a homicida. De protector a homicida. Se oye muy feo, pero ustedes van a ver entonces a qué me refiero cuando ya veamos las citas. Se titula de protector a homicida. Y vamos a ir a unos pasajes. El primero se encuentra en Isaías 14 y el segundo en Ezequiel 28. El primero es en Isaías 14 y luego después vamos a ver Ezequiel 28. Y se encuentra el profeta ahí, los diferentes profetas ahí hablándole a unos reyes acerca de algo, ¿verdad?, que ellos han hecho mal. Pero por otro lado, a través de los tiempos siempre se ha dicho que este pedacito de aquí de la palabra de Dios se está refiriendo al diablo. Entonces fíjense de cómo acuérdense que como antes él era una criatura, era un ángel de Dios hermoso, pero como él pues se hizo diablo, es decir, Dios no hizo al diablo, Dios a quien él creó pues fue a todos sus seres de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo lo que menciona la palabra de Dios acerca de los seres celestiales. Pero lamentablemente, ¿verdad?, pues este ser se hizo malo, ¿verdad? Y aquí lo explica cómo fue. Otra vez, como les digo, en el contexto inmediato está hablándole a unos reyes, pero sí, muchas personas tienen el entendimiento de que aquí se está refiriendo a lo que es el diablo, por eso de que se mencionan cosas en estas citas que como que van más allá de lo que realmente se podría aplicar a un ser humano. Entonces el primero está en Isaías 14. Voy a nada más leer concretamente del versículo 12 al 15. Isaías 14, versículo 12 al 15. Que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Sí lo ven ahí? El versículo 15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora una descripción más grande de lo que pasó está en Ezequiel 28. Ahí en Ezequiel 28, versículo 11 al 19 voy a leer. Ezequiel 28, versículo 11 al 19. Ezequiel 28, versículo 11 al 19, que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre toda la tierra, sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
Pues como les decía, estos pasajes vemos, son dos profecías en contra de dos reyes, uno de Babilonia y el otro de Tiro. Pero también alguien me preguntaba, ¿eso se refiere también al diablo o no? Ahora, yo desde chico pues yo había escuchado eso, ¿no? Que era del diablo y todo eso, o sea, que se está refiriendo ahí en esa parte específica que se está hablando del diablo, de cómo de bueno se hizo malo. Pero eso sí, o sea, leyendo toda la Biblia, no podía yo, por ejemplo, ver, bueno, o sea, donde la misma Biblia dice que se trata del diablo, ¿no? Hasta que ya después vi una cita bíblica mira, esta cita bíblica que queda claramente, como la manera en que se puede decir que bíblicamente explica que realmente sí se trata del diablo. Pero aparte de eso, ahorita vamos a ir para allá, pero aparte de eso, fíjense que como a veces también así son las profecías, no nada más estas, sino también otras. Es decir, las profecías pueden estar hablando de una persona o de un evento en medio de un contexto inmediato, pero que también contienen elementos espirituales o futuros que implican a otras personas. Es decir, el profeta puede estar diciendo algo que en ese momento está sucediendo X y refiriéndose a X persona, pero que también tenga implicaciones espirituales o de otros eventos más futuros. Entonces es interesante ver. Por ejemplo, tengo dos ejemplos nada más. Oseas 11:1. Oseas 11:1 es uno de ellos. ¿Dónde se encuentra Oseas? No vino. Oseas capítulo 11, versículo 1. Se dice que este libro es el de los fresas, ¿no? Pues dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Israel, era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, obviamente en su contexto histórico inmediato, el profeta está hablando del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice Mateo 2, 14 y 15? En Mateo 2, 14 y 15 vemos que también se aplica a Jesús. Otra vez, la cita decía, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerdan cómo Israel fue sacado de la tierra de Egipto, no? Pero entonces vemos que en Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15, también se utiliza esa cita como para referirse a Jesús. En el versículo 14 dice, y él, refiriéndose a José, dice, despertando tomó de noche al niño, o sea, Jesús, y a su madre, o sea, María, y se fue a Egipto. Versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí se fijan? Entonces, como también tiene otro contexto, otra aplicación. Otro ejemplo se encuentra en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio 18:15, que dice, profeta de en medio, aquí es Moisés el que está hablando, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Acuérdense que Moisés ya tarde o temprano, pues él ya no iba a seguir guiando a Israel, sino que alguien más lo iba a sustituir. En este caso inmediato, en el contexto inmediato, pues se trata de Josué, ¿verdad? Josué era el que entonces iba a sustituir a Moisés para guiar al pueblo de Israel ya a la tierra prometida. Pero todos sabemos, ¿verdad?, que también en Hechos 3:22 se aplica a lo que Moisés dice acerca de que cómo Dios va a enviar a alguien más, se refiere a Jesús. Entonces en Hechos 3:22, aquí el apóstol Pedro, hablando de Jesús, se refiere a esta cita, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y entonces, como podemos ver, o sea, Pedro cita esta hablando de Jesús. Ahora, pero otra vez, yo siempre me preguntaba, bueno, o sea, sí está, por ejemplo, Isaías 14, Ezequiel 28, vea que uno desde chico pues había escuchado eso, ¿no? Que se estaba aplicando al diablo, ¿ok? Claramente, vean, una dice acerca del rey de Babilonia, el otro dice acerca del rey de Tiro, pero como ahí tiene una connotación espiritual o de aplicación espiritual, y como el diablo, cómo fue de que él se hizo malo, o sea, es decir, Dios no lo creó, no
creó al diablo malo. Dios creó así como cualquier otra criatura de una manera maravillosa, pero lamentablemente él, ¿verdad? Él se hizo malo. Es como el caso de nosotros, hermanos. Nosotros cuando nosotros, acuérdense que como la Biblia dice que nosotros, vean, cuando los niños, ¿se acuerdan? Cuando los niños querían acercarse a Jesús, ¿verdad? O los papás lo estaban trayendo y los apóstoles decían, no. Y Jesús les dijo, déjenlos que vengan a mí, ¿verdad? No se los impidáis, porque tales es el reino de los cielos. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿verdad? No puede entrar en él. Entonces no sabemos nosotros como niños que nosotros no éramos malos, pero nos hicimos ¿qué? Pues nos hicimos malos, ¿verdad? De repente nos anda gustando hacer más el pecado y cosas, ya decisión de nosotros hacer cosas que no se deben. Ahora, gracias a Dios de que nosotros podemos ser rescatados de esa vana manera de vivir a través de la sangre de Jesucristo, y podemos nosotros ahora vivir una vida nueva. Pero a lo que yo voy otra vez es de que yo me preguntaba, o sea, ¿hay alguna cita bíblica? No nada más un comentarista o teólogo, estudiante de la Biblia, pero alguna cita bíblica que me pudiera dar a entender como que no, sí, o sea, sí se trata también ahí del diablo, lo que dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Y pues sí, sí había una cita que de repente yo vi y dice, oh, wow, esta cita queda claramente, ¿verdad? con eso. Y se trata de 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. Ese pasaje es el que me abrió los ojos a la respuesta, como respuesta a mi pregunta. En 1 Timoteo 3:6. Y es donde se encuentra, ¿se acuerdan? Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, es donde se menciona las características que tiene que tener un obispo. Todas las cualidades, ¿verdad? Entonces fíjense específicamente lo que dice 1 Timoteo 3:6. Dice, no un neófito, ¿sí lo tienen ahí? Dice, no un neófito, o sea, no uno nuevo, no, o sea, uno sino que tenga más experiencia, hablando de los obispos, ¿no? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, por ejemplo, algo que no tenemos duda que se trataba del diablo es lo que dice Génesis 3, ¿no? Ahorita vamos a ir para allá. Pero en Génesis 3, cuando uno ve lo que hizo el diablo, pues uno dice, bueno, lo que hizo fue engañar a Eva, ¿no? Fue mentirle, ¿no? Fue tentarla a hacer algo malo. Pero aquí dice, en 1 Timoteo 3 dice, no un neófito, no uno nuevo, o sea, para anciano, para obispo, no sea que envaneciéndose caiga, dice, en la condenación del diablo. O sea, dando a entender que la razón por la cual el diablo se condenó fue ¿por qué? Porque se envaneció, se ensoberbeció, se hizo altanero. Entonces no, o sea, que no le vaya a pasar eso a uno que vaya a ser obispo y que caiga en la misma condenación del diablo por envanecerse. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Versículo 1 al 19. Ahora, antes de eso, Génesis capítulo 3, vamos a ir para allá. Nada más les quería recordar eso del envanecimiento que leímos en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Porque otra vez, acuérdense, vamos a leer lo de Génesis, pero ahí no podemos ver aún así a un diablo así como que envaneciéndose, yo quiero. Pero en Isaías sí. Como por ejemplo en Isaías 14, 13 y 14 que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Verdad? Y luego en Ezequiel 28, por ejemplo, cuando dice en el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y ahora es interesante cómo le llama ahí en Ezequiel 28 a esa persona que está condenando. Le llama en el versículo 14, tú querubín grande protector. Y en el versículo 16 al final dice, también vuelve a repetir, oh querubín protector. Y no nada más eso, sino que en el versículo 13 de Ezequiel 28 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y que dice, ¿verdad?, que cómo era su vestimenta y toda una preciosura. Ahora, es por eso que hay unas personas que dicen, que piensan que tal vez por eso pues Eva tuvo confianza con el diablo. Porque uno dice, porque era ¿qué? Querubín protector. Ahora uno dice, ¿protector de quién? Pues no puede ser que protector de Dios. O sea, Dios no necesita ángeles que lo protejan a Dios. Entonces uno piensa, pues tal vez era protector de Adán y Eva.
tal vez lo había. Ustedes saben cómo en el caso de nosotros, en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que como que ángeles nos acompañan, ¿no? Que cómo son consiervos de nosotros, cómo nos cuidan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden, ¿se acuerdan? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, ¿habrá habido alguien, ¿verdad?, encargado para ellos? Y capaz de que fue el diablo, que era querubín, dice, protector. Pero en vez de protegerlos, en vez de servirles a ellos, él quería ser servido. Y en vez de, él como ángel, querubín protector, en vez de ser un adorador de Dios, él quería ser ¿qué? Él quería ser adorado. Acuérdense que hasta tentó a Jesús y hasta le dijo, vea, póstrate ante mí, ¿verdad? Y te voy a dar todo esto. O sea, wow, o sea, es increíble, o sea, que tan altanero, o sea, que tan vano para pensar, ¿verdad?, que puede tener el lugar de Dios. Entonces vamos a ir a Génesis 3. Génesis 3, versículo 1 al 19. Ahora, la razón por la que vamos a ir a Génesis 3 es porque acuérdense que el título del tema de hoy es de protector. ¿A qué? A homicida, de protector a homicida. Imagínense, o sea, alguien que debería estar protegiendo, en vez de eso se convirtió en homicida. Entonces, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 19, ahí vemos la tentación, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué dice ahí? Para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Oh, wow, imagínense. No moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, dice, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí, ¿verdad? A ver, los dos estaban ahí diciendo: ay, Señor, perdóname, ¿o qué estaban haciendo? Justificando su pecado. Él, ella, él. O sea, todos apuntando a todos los demás, hermano. Ahora, ¿eso le sirvió o no le sirvió? No, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos en pecado, no nos excusemos, ¿verdad? Pidamos perdón a Dios, seamos honestos, no le echemos la culpa a otro. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Y qué dice ahí? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. Ya. Porque había dicho, ¿verdad?, que comiera ese fruto iba a morir, ¿verdad? Entonces podemos ver de qué manera es de que entonces el diablo de protector se transformó a ser asesino, ¿verdad?, a ser homicida. No nada más obviamente los asesinó en el sentido espiritual para con Dios, su relación para con Dios, es decir, un asesinamiento espiritual, sino también físico, porque al final de cuentas también entonces morirían, volverían a ser polvo. Ahora, no por nada Jesús
Jesús le llama al diablo homicida en Juan 8:44, hablando del Nuevo Testamento. En Juan 8:44, fíjense, a unas personas que eran judíos, acuérdense que cuando vino a la tierra aquí Jesús, él vino como judío. Y sus hermanos judíos lo querían matar a él. Ahora, como hermanos nosotros debemos de protegernos unos a otros. Y estos que deberían de ser sus hermanos protectores, al contrario, me refiero como judíos, que lo querían asesinar. Entonces, ¿qué es lo que les dice Jesús a ellos? En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego refiriéndose al diablo, ¿qué dice? Él ha sido homicida, ¿qué dice ahí? Desde el principio. ¿Se acuerdan qué significa la Génesis? El nombre Génesis significa principio, ¿verdad? Él ha sido homicida desde el principio, ¿verdad? Refiriéndose al diablo. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ¿cómo le dice, aparte de ser padre de mentira, le dice homicida? Él ha sido homicida desde el principio. Y luego Juan 10:10, un poquito más adelante, Juan 10:10, hablando del contraste entre Jesús como el buen pastor y el contrario, el enemigo. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora vamos a ir para 1 Juan 3:14, dice, para aplicarlo a nosotros. Entonces ya vimos ya cómo en cuanto a que de protector a homicida, podemos ver que pues el diablo, ¿por qué? Porque se envaneció, como ahí 1 Timoteo 3:6 menciona, ¿verdad? Que no caigamos en la misma condenación del diablo, el cual también se envaneció, y vemos eso entonces en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Entonces, en el caso de nosotros, hermanos, es muy importante, hermanos, que no aprendamos de los malos ejemplos, sino que aprendamos de los buenos ejemplos en la palabra de Dios. En 1 Juan 3, vamos del 14 al 16. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? Permanece en muerte. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el hermano. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros no seamos homicidas ni siquiera de este medio. Es decir, no piense usted, bueno, pues yo no he matado a nadie. No, pero acordemos, ¿verdad?, que en el sentido de que ya usted con que aborrezca, con que odie a alguien, es como que usted fuera homicida de esa persona, un asesino de esa persona. Entonces eso no hay cabida en nosotros. Versículo 16, ahí 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. Es decir, vamos a seguir mejor el buen ejemplo. En que Él, o sea Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces es muy importante poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, lamentablemente, el primero que aprendió a pasar de ser protector a homicida, ¿quién fue? El primero que aprendió aprendió mal, o sea, del diablo, de ser de protector a homicida. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan quién fue? Caín, ¿se acuerdan de Caín? Vamos a ir para allá. En Génesis capítulo 4, versículo 1 al 11. Ustedes han escuchado eso, que como lamentablemente las malas costumbres se pegan. Pues también debían de pegarse las buenas costumbres, ¿no? También las buenas costumbres. Entonces, que no seamos como teflón contra las malas costumbres de otros, ¿verdad? Que no se nos pegue, pero que sí se nos peguen las buenas costumbres. Entonces, Génesis 4, 1 al 11, lamentablemente aquí tenemos el ejemplo malo de alguien de que pasa de protector a homicida. Génesis 4, 1 al 11. Conoció a Adán a su mujer Eva. Le dijo, vea, yo soy Adán, ¿tú cómo te llamas? Eva, ¿no es cierto? Está refiriendo, vea, que ya eran marido y mujer, ¿no? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, ¿verdad? Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, ¿verdad? Y es que se llamó Abel porque dijo, Abel. Ahí sí, vamos a Abel, ¿no es cierto? Dice, a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador
de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, ¿y cómo dice ahí? Y a su ofrenda. Hermanos, si ustedes piensan que Dios no se fija en las ofrendas, Dios se fija en las ofrendas. Pero porque, como dice ahí, se fijó en qué, agradó a Abel y a su ofrenda. Y algo que les quiero decir, algo interesante. Que siempre cuando vemos esta historia, decimos, bueno, lo que pasa es de que él trajo de los primogénitos, ¿verdad? Y capaz de que este Caín trajo pues de las obras, ¿no? Él trajo de lo mejor y él trajo de las obras. O también porque acuérdense que como, vea, desde que se acuerdan que como dice la palabra de Dios que hablando de Adán y Eva, se vistieron, ¿verdad?, con hojas de higuera, pero como Dios les dio, ¿qué? Delantales, de túnicas de pieles. Entonces unos dicen, vea, ahí lo dicen nada más de una manera muy rápida, pero dicen, esas pieles tuvieron que haber venido ¿de qué? Pues de unos animales. Y entonces se tuvo que haber sacrificado unos animales. Era la primera vez que entonces ellos veían, ¿verdad?, la ilustración de Jesús. De que cómo su pecado fue cubierto, vea, a través de la muerte de un animal. Y como en el caso, acuérdense como Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿vea? Entonces por eso hay unos que hasta se lo imaginan que haber sido oveja, ¿vea? O no, cordero, ¿vea? De las pieles, no de las que se vistieron. Entonces hay unos que dicen, no, en el caso desde un principio, como vemos ahí, desde un principio podríamos ver que a Dios le agradaba el sacrificio de un animal por la representación de lo que iba a representar en cuanto a Jesús. Y ustedes saben que en el tiempo de Moisés y todo eso, vea todos los sacrificios que se hacían, ¿verdad? Y también Abraham y todo eso. Pero interesantemente es que también podemos uno ver que también Dios se fija en la ofrenda en el sentido de que tal vez tú, según tú, ya me quieres agradar así, pero tu corazón está mal. ¿Sí pasa eso o no pasa eso? Que de repente hay unas personas que se quieren justificar, es decir, quieren justificar su mal andar dando una buena ofrenda. Dicen, mira, te voy a dar esto, como para contentarte, vea, porque he estado portándome mal. Entonces, en este caso, fíjense cómo dice aquí. Dice en el versículo 4, estoy en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense lo que dice el versículo 7. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? O sea que andaba por mal camino ya Caín. O sea, tal vez una persona traiga una ofrenda para que, pues, o sea, que se vea que yo sí quiero agradar a Dios, pero tal vez imagínese si yo soy un hijo obediente, o digo, un hijo desobediente. Entonces digo, pues me estás desobedeciendo y me quieres agradar ahí dándome unas florecitas o algo así, pues como que no, o sea, a mí me agrada que realmente tú, tu persona, tu corazón, o sea, seas recto, ¿no? Pero dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. Con todo eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado estaba así ya tocando en el corazón de Caín. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató, hermanos, lo asesinó. Dice el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo, qué dice? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, como en pocas palabras, ¿soy acaso yo protector de mi hermano? Entonces por eso ponemos aquí como ilustración de protector a homicida, pues también a Caín. Porque se deben de proteger los hermanos entre sí, ¿o no? Sí, y más si es el mayor al menor, tienen que protegerse. Y él dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10 dice, y él, o sea, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Qué cosa, ¿no? Pues como le decía, aunque el título del tema de hoy es muy feo, ¿verdad? De protector a homicida, simplemente lo que queremos dar a entender es qué fácil se puede hacer pasar de un extremo a otro extremo. De alguien que debería ser un protector a alguien que mata, que asesina a la persona que debería estar protegiendo. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos que estar en cuál extremo. De protector, ¿verdad? Si usted de repente ya se ve como que ya no ama tanto a sus hermanos, ya los deja de proteger, ya como que bueno, allá a ver que les pase lo que quieran, ¿verdad? Ya ellos y todo eso, como que se está así como que acercando acá y luego no, sino que otra vez vuelva a su corazón, ¿verdad? A ser el protector de sus hermanos, ¿verdad? Y no sienta como que pues ese no es mi cargo, ¿verdad? Que no piense así. Entonces ya vamos a terminar. Entonces viendo por ejemplo en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 al 12 lo siguiente. 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 al 12. Que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 10 al 12. Que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? No es de Dios. Sí, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como ¿quién? No como Caín, menciona Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y se fijan cómo? O sea, mató a su hermano, ¿por qué? Porque era del maligno. ¿Y qué dice ahí? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí? Fijan, o sea, él ya era malo, o sea, ya Caín. Por eso dice que cuando dice que vio primero la ofrenda de Abel, dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero miró con desagrado ¿a quién? A Caín y a su ofrenda. O sea, no nada más vio con desagrado la ofrenda de Caín, sino también a Caín, porque él ya andaba en malos pasos, él ya estaba mal, o como dice aquí, sus obras eran malas. Entonces, hermanos, en vez de aprender de malos ejemplos, aprendamos a hacer el bien, a amarnos, a cuidarnos, a protegernos unos a otros como buenos hermanos en Cristo, ¿verdad? No nada más nos portemos bien porque en estas fechas es cuando las personas se dan regalitos unos a otros. No por conveniencia, ¿verdad? Como las personas dicen, mira, me he portado bien, ¿verdad? ¿Qué me vas a dar? Y no. Sino que todo el año, ¿verdad? Todo el año nos portemos bien. Entonces ya para terminar, 1 de Juan 3, ahí mismo, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el versículo 22 y 23, con eso terminamos. Versículo 22 y 23. Y cualquiera cosa que pidiremos, ¿qué dice? La recibiremos de Él. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Es interesante en qué resume todos los mandamientos, fíjense. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué cosas no? Resume así todo en dos cositas, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y ama a tu hermano, ama a tu hermano. Y con esto terminamos. Pues gracias, pues Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación. Y acuérdense, aplicarlo luego inmediatamente a nuestra familia, a nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Protejámonos y amémonos unos a otros. Gracias, pues Dios les bendiga. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere entregar su vida a Cristo el día de hoy, lo puede hacer cuando el hermano se lo indique. Gracias.